Bienvenidos, bienvenidas, Rojolovers, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy traigo un episodio distinto, en un formato un poco distinto. Voy a hacer un formato más tipo directo, donde voy a compartir con vosotros una reflexión que se me acaba de ocurrir y que tengo ganas de hablar, porque es algo que realmente se habla muy poco. Vamos a hablar hoy de un tema que considero muy interesante, muy importante, que guarda una relación súper directa con, evidentemente, con este canal, porque en este canal de lo que hablamos y de lo que se trata es de inversiones de calidad y negocios. En este canal se maman inversiones, se maman negocios y se mama emprendimiento, que es lo que realmente me apasiona y precisamente por lo que decidí crear este canal. Voy a ponerme bien la camisa. Bien, estamos bien. Estamos en familia hoy, Rojolovers. Hoy es un formato distinto, hoy es un formato directo en el que quiero hablaros de tú a tú. Y os estoy hablando a todos esos seguidores que cada día os estáis uniendo, a los cuales os estoy muy agradecidos. También hablo a todos esos no seguidores, sino visitadores del canal que me ven y no se suscriben. Sus motivos tendrá. No pasa nada, está bien también, porque el mensaje os llega y cada día veo que sois más. Por lo tanto, por el simple hecho de que el mensaje llega, ya me sirve. Y también, este es un episodio que quiero hacer para esos rojo haters, que hay alguno por ahí que ya aparece y que también os lo dedico a todos vosotros. Porque hoy quiero hablar de un tema que se habla muy poco en las redes. Y es sobre mentalidad. Pero no la mentalidad de siempre, del emprendimiento, que esto está petado. Vamos a hablar de un tipo de mentalidad que cuesta mucho más de encontrar y que quiero compartir con vosotros desde mi experiencia. Os estoy hablando del mindset del inversor, del mindset del emprendedor en relación a las inversiones. ¿Qué quiero decir con esto? Yo, por ejemplo, soy podríamos decir, obsesivo o friki del consumo de contenido. Aparte de ser creador de contenido desde hace justo más o menos 8 o 9 meses, a fecha de este vídeo, soy un friki del consumo de buena información, de todo el contenido que guarda relación con inversiones, negocios online, negocios, emprendimiento. Llevo años consumiendo contenido de este tipo, años y años, y os puedo asegurar que de lo que os voy a hablar hoy es algo de lo que se habla muy poco, y quiero empezar a introducir un poco esta división dentro del canal, porque creo que es un tema muy interesante para compartir con todos vosotros que estáis interesados en el mundo de las inversiones. Bien, como os digo, es un tema que se habla muy poco. Se habla muy poco del concepto del mindset, del inversor, de la mentalidad, desde un punto de vista, sobre todo en términos de psicología. Tú, por ejemplo, puedes ver muchos canales que te enseñan bolsa, que te enseñan inmobiliaria, que te enseñan negocios, que te enseñan un montón de estrategias, pero siempre lo que veo es que falta la parte, digamos, más psicológica, y esa es probablemente igual o más importante que el propio conocimiento de la inversión. Y me explico. Cuando hablamos de invertir empieza mucho antes ya
de aprender las estrategias. Y me explico. Una persona, cuando empieza a asimilar lo que es realmente invertir, cuando empieza a, digamos, enfocarse en entender que lo que necesitas para invertir es generar utilidad, generar liquidez, generar dinero neto. Porque si no generas eso, ¿qué vas a invertir? No hay nada que puedas invertir. Por tanto, el concepto de ser inversor nace mucho antes ya de tener o conocer las estrategias para invertir. Todo eso viene después, mucho más allá. Yo me quiero remontar más al principio y os quiero explicar mi propia experiencia, que es lo que quiero compartir con todos vosotros, porque estoy seguro que a más de una os va a ayudar. Invertir empieza en el momento que tú ya empiezas a tener hábitos controlados, como por ejemplo en el momento que empiezas a generar un poco de dinero y decides no darte ciertos caprichos, porque sabes que esos caprichos que te vas a dar te están limitando en tu crecimiento en relación a las inversiones. Y me explico. Por ejemplo, yo hace ya bastantes años, te hablo de hace 10 años, más o menos. Sí, más o menos. No te quiero dar una fecha exacta, pero más o menos. Yo para esa época, ya con el negocio inmobiliario, había meses que ya estaba generando del orden de 4.000, 5.000, 6.000 euros netos mensuales. Bien. Y para esa época, yo por ejemplo, utilizaba mucho el coche, porque en la inmobiliaria se necesita mucho tener movilidad. Y yo necesitaba un coche que tuviera bajo consumo, que me permitiera poderme mover sin gastar un montón de pasta en gasolina y, evidentemente, sin hacer una inversión muy grande. ¿Por qué? Porque mis hábitos de consumo, mis hábitos como emprendedor, ya se habían desarrollado años antes. Y esto es justo de lo que os quiero hablar. Ser inversor, empezar a invertir, empieza mucho antes de conocer las estrategias. Empieza en el momento que tú adquieres hábitos y sabes decir que no a ciertas cosas que a lo mejor en cierto momento te producen un beneficio placentero, pero que sabes que no es lo mejor para tu estrategia. Y volviendo al tema este del coche que os estaba explicando, en su momento yo lo que hacía era comprarme un coche barato. Realmente, en esa historia que os estoy contando, me compré un coche que me costó 1.500 euros. O quizá menos, creo que fueron 1.100, 1.200, no me acuerdo. Bueno, el colega que me lo vendió, si me está viendo, que comente abajo en los comentarios, porque sabes de quién estoy hablando. Pero si no me ves, pues bueno, diré que fueron eso, 1.100, 1.500, por ahí. Pero fijaos el tema. Estaba ganando ya entre 4 y 6.000 al mes y me compro un coche de 1.500 euros una sola vez, con un consumo aproximadamente de entre 4 y 6 litros a los 100. Ahí empiezas a invertir. Ahí es cuando empiezas a invertir. ¿Por qué? Porque hay un tema muy importante en el ámbito de las inversiones, que no solamente es cuánto ganas, sino cuánto retienes. Esto es importantísimo que lo entiendas desde ya, si me estás viendo y te quieres adentrar en el mundo de las inversiones de verdad, en serio. Si lo quieres hacer un modo de vida, tienes que entender que en determinadas circunstancias, en determinados momentos, vas a tener que tomar decisiones que van a ser distintas a lo mejor a lo que tu corazón te dice, o muchas veces tu propio ego.
Porque ¿quién no quiere conducir un coche caro? Para que le vean llevar un coche caro. Pero ¿es el momento de hacerlo? ¿Es tu momento de llevarlo? ¿Es tu momento? ¿Por qué digo que los hábitos empiezan antes? Justamente por lo que te estoy explicando. Porque precisamente haber tomado esa decisión de comprar un coche por 1.500 euros cuando estaba generando ese dinero me permitió ir acumulando capital que posteriormente después podía invertir. Si yo, por ejemplo, compraba un coche de 40 a 50.000 euros en ese momento, en lugar de comprar ese coche que me llevaba y me traía igual a un bajo consumo, mi capacidad de acumular en ese momento hubiera sido otra y por tanto no hubiera podido acumular para poder invertir, o no habría podido acumular lo mismo para poder invertir posteriormente. Es decir, poco se habla de esto muchas veces, pero todo empieza desde un hábito inicial, en el momento que generas una concienciación y en el momento que empiezas a poner como prioridad lo que realmente necesitas para lograr eso, para acumular y posteriormente invertir. Esto es importantísimo que lo entiendas, porque es lo que va a marcar la diferencia en ese camino de acumulación. Pensar como un inversionista realmente consiste en utilizar los recursos necesarios siempre intentando gastar lo menos posible con el fin de obtener la máxima utilidad o rentabilidad posible. Claro que puedes elegir un vehículo caro que te va a llevar, pero es que el otro también te va a llevar. Claro que el vehículo caro te va a llevar y vas a tener que poner gasolina. Sí, pero normalmente te va a llevar a 10, 12 litros a los 100. Y el otro te va a llevar a 4, 6, 7 litros a los 100. Eso significa que durante ese periodo todo el movimiento que hagas vas a consumir mucho menos. Por lo tanto, te va a quedar más dinero en tu bolsillo para ahorrar. No estoy hablando de escatimar, no estoy hablando de ser tacaño o tacaña. De lo que estoy hablando es de obtener los recursos base necesarios para poder avanzar exactamente igual, dejando a un lado el qué dirán, dejando a un lado qué pensarán, dejando a un lado lo que pensará tu vecino, tus amigos, tus colegas, porque piensen que tú tienes un coche caro. En el momento que adoptas esa mentalidad y te liberas de la opinión de los terceros, estás empezando a construir hábitos, sobre todo desde el principio, si no tienes ningún negocio, si no tienes capacidad de ahorro, si no tienes una estructura que te esté generando ingresos o múltiples fuentes de ingreso y tienes que empezar desde cero, tienes que empezar desde la fase inicial que son tus hábitos. Debes prestar atención a tus hábitos de consumo, a tus hábitos de compra en su totalidad. Cuando hablo de hábitos de compra, también hablo de del tema de la ropa, por ejemplo. Esto es algo muy típico. Mucha gente lo que hace en esos hábitos de compra, a la que empieza a cobrar un poco de dinero, es automáticamente empezar a comprarse pues zapatillas caras, ropa cara, todo de una forma totalmente innecesaria y sobre todo al principio. Básicamente porque no necesitas camisetas de 500 euros ni camisas de 500 euros para demostrarle a los demás realmente que eres rico o que eres rica. Justamente si tú analizas las personas que son más ricas del planeta, la mayoría de ellos no visten ropa de marca. Fíjate, te estoy hablando de los más millonarios, los multimillonarios o billonarios. Con esto no quiero decir que realmente sea malo llevar ropa de marca.
Evidentemente, si te gusta, la puedes llevar. No estoy en contra de ello. Únicamente estamos hablando, os estoy comentando, dónde está tu prioridad, dónde está tu foco. Porque como inversionista y como emprendedor inversionista, tu inversión empieza ya desde el inicio, en tus hábitos. Porque el objetivo claro es reducir al máximo tus gastos innecesarios con el fin de poder aumentar al máximo tus ingresos y con el fin de que te quede el máximo de utilidad neta, que eso es lo que posteriormente vas a invertir. Si tú te compras un coche de 50.000 euros, en un momento en que empiezas a tocar un poco de dinero, en lugar de aplicar lo que te estoy comentando, tienes 50.000 euros paralizados en un vehículo que mañana va a valer mucho menos, que de aquí a un año va a valer mucho menos. Es decir, directamente es como si estás cogiendo los 50.000 y estás quemando una parte en el momento de comprarlo. ¿Es eso inteligente? No. La pregunta que te debes hacer es: ¿estoy en disposición de quemar el dinero ahora? Porque ahí está la clave. ¿Sí o no? ¿Qué significa quemar el dinero? Pues que tengo las suficientes inversiones, los suficientes activos, es decir, he acumulado riqueza, que esa riqueza me paga de forma pasiva, sin que yo tenga que hacer nada, me paga rendimientos. Y de esos rendimientos que me pagan estas inversiones de por vida, decido quemar 50.000 en un coche. Bueno, no está mal, pero es muy diferente a que todavía no tengas construida toda esa cadena de activos que van a trabajar para ti. Por eso digo que se habla muy poco, porque en la mayoría de lugares te enseñan superestrategias en bolsa, en inversión inmobiliaria, en negocios. Yo mismo te las enseño dentro de la academia. Pero es que no sirve de nada aprender todo eso si no tienes la mentalidad adecuada, si no tienes el mindset adecuado, si no tienes los hábitos adecuados. Cuando hablamos de mindset, hablamos de generar hábitos que te llevan a poder crecer en ese ámbito. Y particularmente en mi historia, haber hecho eso en esa fase de mi vida me permitió poder moverme a un bajo coste, poder efectuar ventas que me daban beneficio y me permitía mantener un bajo coste sin tener préstamos, sin tener un dinero paralizado en un coche que día tras día va perdiendo valor, por ejemplo. Todo nace en tus hábitos. Todo nace desde el principio en los hábitos de compra y de consumo. En el momento que tú cambias esa mentalidad y empiezas a visualizar cada unidad de moneda, ya sea euro, dólar, pesos, tanto da, libras, lo que sea, porque me estáis viendo desde cualquier parte del mundo. Cuando tú empiezas a ver que una unidad monetaria es un elemento como un trabajador que vas a poner a trabajar para ti de por vida, cuando tú empiezas a adaptar esa mentalidad y lo empiezas a ver de esa forma, estás empezando a adquirir los hábitos de un auténtico inversionista. Porque el inversor lo que hace es atrasar la gratificación instantánea, es decir, no busca una gratificación instantánea, lo que busca es establecer un orden, establecer unas métricas concretas que le permitan de forma ordenada saber cuánto es el capital que va a poder acumular
para después hacer una distribución inteligente en esas inversiones que se van a transformar en activos que nuevamente le van a generar más unidades monetarias para obtener más unidades monetarias que entonces sí le van a pagar su nivel, le va a pagar su nivel de vida. Uno de los libros que me leí, porque me he leído muchísimos, aquí detrás en la biblioteca tengo unos cuantos y tengo otro lugar donde tengo otro sitio que tengo muchos más libros, pero hay uno que me encantó, que es este, que es de Robert Allen, Múltiples fuentes de ingreso. Este libro, aparte de otros, como por ejemplo el de Robert Kiyosaki, no tanto el de Padre Rico, Padre Pobre, sino más bien el del juego del dinero, sumado al cuadrante del flujo del dinero. Pero concretamente este te abre la mente a entender ese concepto que os estoy diciendo, de que entender que una unidad monetaria es un trabajador para ti. Cuando tú lo empiezas a ver así, lo que quieres es obviamente acumular un ejército de trabajadores para ponerlos a trabajar de forma inteligente y que esos trabajadores trabajen por ti con el fin de que vayan generándote más trabajadores hasta que llegue un momento que puedas sacrificar cierta parte de esos trabajadores para destinarlo a otras cosas que no te van a generar trabajadores. Pero primero tendrás que construir ese ejército. Y la manera de hacerlo es poniendo orden en tus hábitos, poniendo orden en tu mentalidad y teniendo claras cuáles son tus prioridades. Por eso una de las cosas que veréis dentro de la academia, dentro de la suscripción, donde os enseño paso a paso a cómo construir vuestro negocio online y después a invertir, el primer módulo, ya cuando saltamos a la parte de las inversiones, es el módulo Mindset, el módulo de mentalidad. Porque no sirve de nada tener muchas habilidades en inversión en bolsa, conocer mucho sobre inmobiliaria, si no tienes la mentalidad adecuada para saber esperar a una buena inversión. Saber dejar que esa inversión se vaya dando en el tiempo. Y esto pasa mucho en la bolsa. Por eso la mayoría de gente pierde en la bolsa, porque es impaciente y quiere resultados ya. Los mejores inversores de todos los tiempos, desde ya te puedo afirmar que si algo tienes, que son pacientes, son capaces de esperar una compañía meses para ver si después van a dar o no de la entrada a esa compañía. Son capaces de esperarse años a dejar que esa compañía realice su movimiento y permita obviamente recoger beneficios. Dentro del mindset del inversor, dentro de la mentalidad del inversor, la paciencia es un elemento básico. Si no eres una persona paciente, lo primero que deberías trabajar antes de empezar a mover tu dinero es empezar a trabajar la paciencia, ser paciente. Porque si no, todo esto te va a provocar unas pérdidas increíbles. ¿Por qué la mayoría de gente que no tiene? Primero, porque se dan dos factores, que es lo que os voy a explicar. Normalmente la mayoría de la gente no tiene los conocimientos para saber en qué está invirtiendo siquiera. Y se ponen a invertir en Forex, en productos apalancados como CFDs, que no tienen ni puñetera idea de lo que son, y directamente están ahí porque han sentido hablar de eso y dicen: voy a meterle aquí orden, porque tal persona me dice que le puedo poner tanto y puedo sacar tanto en tanto tiempo, en 2 semanas, en 3 semanas, en un mes. Dejarme deciros que esto no existe. No existe. Es decir,
las prisas en bolsa y en cualquier tipo de inversión no son buenas consejeras. Una de las partes de la mentalidad del inversor es esto, la paciencia. Y después, sumado al conocimiento de saber lo que estás haciendo. Esto es vital que lo entiendas antes de lanzarte a invertir. Es vital que lo entiendas. Porque si no, es que lo que vas a hacer es perder directamente todo tu dinero. ¿Y cómo lo sé? Pues porque yo he estado ahí. Yo he estado ahí y te lo puedo transmitir. Te estoy hablando de mi propia experiencia. En las épocas en las que he tenido prisas, es en las épocas que el mercado, concretamente la bolsa, me ha barrido. Y sobre todo, cuando hablamos de inversión en divisas, en forex, cuando se hablan de bots automáticos, de robots, de trading algorítmico, todo eso, y perdonadme que os diga esta palabra, todo eso es una santísima mierda. Aléjate de toda esa mierda, porque vas a palmar toda tu pasta. Vas a quemar literalmente tu dinero. Te lo dice alguien que ha tenido bots automáticos, que ha tenido su servidor VPN con archivos, sí, en cuentas apalancadas, sí, y que en un año ha generado una auténtica barbaridad de dinero, pero que al año siguiente lo ha perdido todo. ¿Por qué? Porque no es sostenible. Es muy simple. Los mejores inversores de todos los tiempos, Warren Buffett, Peter Lynch, o sea, hay un montón. Ninguno de ellos utiliza bots automatizados ni está dentro del trading algorítmico. Y ojo, no quiero decir que durante un cierto tiempo puedas sacar un beneficio. Sí, lo que estoy diciendo es que no es sostenible. No es perdurable en el tiempo. Puede durar un tiempo, pero no va a durar mucho más allá. Porque ahí están los resultados. Que sí, que me puedes decir que hay un bot que a lo mejor puede durar 3, 4, 5 años. Sí, no te digo que no. Pero no es sostenible en el tiempo. Y te lo dice alguien que ha perdido dinero en el Forex. Yo perdí bastante pasta en el Forex. Dinero que me costó con mis negocios generar, que me costó obtener gracias a esos hábitos, renunciando a esa gratificación instantánea que os estoy contando, con el fin de acumular para poder invertir. ¿Y qué pasa? Que si tú tienes esos hábitos, acumulas y después inviertes e inviertes mal, no sirve absolutamente de nada. Por eso, el mensaje que siempre doy dentro de Rojo Invest y de la Academia es inversión de forma consciente y diversificada y con el riesgo controlado. Porque cuando tú haces una inversión en este tipo de derivados financieros, del Forex y demás, pierdes absolutamente la posibilidad del control de riesgo. Y ojo, que hay traders que están muy preparados, que operan manual y que son rentables en el tiempo. Ojo, porque no siempre todo es absoluto. Claro que hay casos concretos. Claro que hay gente que se dedica al mundo del trading profesionalmente y que obtienen buenos resultados, pero porque son personas que están súper preparadas, como te digo, súper conscientes, como te digo, saben limitar correctamente los riesgos y saben perfectamente lo que están haciendo en todo momento. Y a pesar de eso, muchas veces pierden parte del capital. Aquí de lo que estoy hablando es
del mindset, de la mentalidad, de cómo tú debes entrar y qué enfoque debes darle para evitar el máximo número de errores. De que todo nace desde un hábito del principio. Una persona ya es inversora en el momento que construye esos hábitos mentales de tener el control absoluto de saber cuándo debe destinar algo a su gratificación instantánea o no. Cuando la gente no tiene dinero, es muy fácil decir, si tuviera dinero, yo también invertiría. Ya, pero es que a lo mejor si tuvieras dinero, primero te lo gastarías en tu gratificación y tu satisfacción, coches, ropa, viajes caros, comidas caras, etc. Caprichos, varios, juguetes, gadgets que no te llevan a nada, para posteriormente ¿qué? Acabar quemando ese dinero. Lo verdaderamente interesante empieza justo en lo que os estaba comentando al principio. En el momento que tú adquieres la fortaleza mental, el mindset para poder permitirte hacer algo y no hacerlo, postergarlo, a sabiendas de que lo más importante en ese momento es acumular con el objetivo de poder invertir posteriormente de forma, ahora sí, consciente y diversificada. Consciente porque te vas a preparar. Pero es que muchas veces se da el siguiente escenario. Se dan casualidades de personas que acumulan un poco de dinero, no tienen ningún tipo de conocimiento de inversión y se lanzan a invertir de cualquier manera. Error. Se da el escenario de gente que es capaz de acumular mucho dinero, pero no es capaz de hacer una buena redistribución, porque tiene en su mente la gratificación instantánea. Es mucho una cuestión de ego muchas veces. Muchas veces nuestro ego nos juega una pasada. Por eso digo que realmente ya a estas alturas, tú hablando con una persona puedes llegar a saber si esa persona va a ser bueno o malo invirtiendo. Cuando tú hablas con una persona que es muy acelerada, que todo lo quiere rápido, que todo lo quiere inmediatamente, es muy difícil que esa persona sea una buena inversora. Muy difícil, sobre todo en bolsa. Porque, repito, hay que tener paciencia. Paciencia para saber elegir las mejores acciones. Paciencia para saber elegir las propiedades adecuadas. Antes de comprar una propiedad para invertir, voy a tener que visitar 10, 12 o 15 y compararlas. Ser paciente y saber que algunas de ellas las puedo perder. Nuevamente, las prisas no son buenas consejeras. Si tú vas directamente a comprar una propiedad con prisa, porque tengo que invertir ya, tengo que comprar ya esa propiedad, comprarla, reformarla y venderla ya, porque tengo el dinero, vas a hacer una inversión de mierda. Si empiezas a compararte con los demás, en pensar que los demás son más buenos que tú, son más rápidos que tú, vas a tomar decisiones aceleradas que te van a llevar a hacer malas inversiones. Como también está el otro lado opuesto de parálisis por exceso de análisis. Es decir, la configuración perfecta se da cuando se junta la mentalidad adecuada, el mindset adecuado, para entender todos y cada uno de los procesos a nivel de tiempo y forma de cada inversión. Y también se da cuando se junta toda esta mentalidad con tu conocimiento sobre esa materia y por tanto se configura esta fórmula y sin miedo lo llevas a cabo
porque estás tomando una decisión de forma consciente, porque sabes cuál es el riesgo que estás dispuesto a asumir. Por ejemplo, sin ir más lejos, os voy a contar un caso real a día de hoy. Hoy me he levantado a las 5 a.m., como siempre, y aunque no acostumbro a hacerlo, porque hoy concretamente es lunes, hoy, puesto que el fin de semana no lo he hecho, los sábados acostumbro a ver mi cartera de bolsa, y no todos, a lo mejor lo veo cada 2 sábados o cada 3 sábados. Pero hoy me he levantado, no tenía ganas de crear contenido, bueno, sí, algo he creado, pero muy poco, pero digo, hoy tengo ganas de bolsa, me apetecía, estaba en flow state de bolsa. Voy a mirar, me apetece mirar acciones, tranquilamente, con un café, con el mercado cerrado, a las 5 de la mañana, y digo, voy a ver cómo van las acciones. Me he dado por mirar, y tengo varias carteras, o sea, varias acciones en mi cartera, que ya están en break-even. Break-even significa que están libres de riesgo. Que esto es lo mejor que te puede pasar como inversionista. Que tú hagas una inversión en una buena compañía, en una buena acción, que esa compañía empieza a darte la razón y la liberes de riesgo. Liberar de riesgo significa, explicado de forma sencilla, que no me quiero poner muy técnico, porque vamos a hablar de mindset, no quiero hablar de parte técnica en inversión, significa que esa compañía, haga lo que haga, no te va a dar riesgo. Es decir, que haga lo que haga, cuando se cierre la posición, no tiene riesgo. Has liberado el riesgo y demás. Por tanto, que se cierre te supondría coste cero. Pero que siga subiendo, significa beneficio constante. Significa crecimiento. Significa que tu capital va creciendo en función del acompañamiento que vas haciendo a esa compañía. Pues esta mañana me da por mirarlo y he visto que una de las compañías que compré recientemente hace, pues no sé, 2-3 semanas hará, o un mes, pues ya ha generado como un 28%, que concretamente os lo diré, la compañía Fetai Aviation, que a fecha de este vídeo va como un tiro, y que no os lo digo porque quiero que constituya un consejo de inversión, pero os digo porque os estoy explicando la realidad y quiero que entendáis el concepto de la mentalidad. Puesto que he visto que se han cumplido ciertos patrones, pues lo que he hecho ha sido liberarla de riesgo total, y otra compañía que tengo en el saco. Esa inversión que ya hice hace un mes aproximadamente, ya la tengo en el bolsillo libre de riesgo. Significa que si mañana llega a tocar cierto valor y se cierra la posición, no me supone ningún gasto, más que los gastos de compra y venta, pero con el riesgo de medición, que se llama pasar a break-even, ya lo he calculado y por tanto es el riesgo cero. Esa compañía está gestionada por gente que es más inteligente que yo, por gente que sabe más de ese negocio que yo. De hecho, yo no tengo ni puñetera idea de lo que hace la compañía. Obviamente sé lo que hace, en términos de en qué invierte y demás. Temas de aviación, tal. Pero yo no estoy en la compañía trabajando. Yo no estoy en Estados Unidos. Y la compañía, en estos momentos, no lo he mirado, pero está cotizando. Y en estos momentos, todos esos ejecutivos, todos los trabajadores están trabajando para que esa compañía siga creciendo. Y por tanto, yo como inversionista, si crece, me voy a beneficiar. Y no tengo ni que ir a la compañía. ¿Entendéis la mentalidad? Lo que realmente se puede llegar a hacer. Pero
digo esto porque quiero hablar del largo plazo. Es decir, 5 de la mañana, reviso la cartera, la libero de riesgo y ya automáticamente me pongo a buscar nuevas compañías. Evidentemente, todo esto lo explico dentro de la academia, en el módulo de bolsa concretamente. Ya tengo 5 o 6 compañías que para mí son top, que vibran con mi filosofía de inversión. Ya las tengo en seguimiento, las tengo graficadas, las tengo marcadas, las tengo en seguimiento, todo, para que cuando se den ciertas circunstancias, poder comprar nuevamente, hacer una nueva inversión en esa nueva compañía para que nuevamente se vuelva a dar ese patrón y nuevamente liberarla de riesgo y metérmela en el saco. Para cuando la tenga en el saco, irme a por otra compañía. Pues eso requiere mentalidad. Eso requiere paciencia. Tú, por ejemplo, hablando en bolsa, no vas a construir una cartera de bolsa en 2 días. Comprar una acción y venderla una semana después, con un más 20%, ¿puede pasar? Sí, pero no es una forma consciente y sostenible, porque es una circunstancia concreta. Ahora, pensar en comprar e invertir en buenas compañías de largo plazo, como las que te estoy comentando, y ojo, que no es un consejo de inversión, eso es realmente invertir con la mentalidad adecuada y de forma consciente. ¿Por qué? Porque cuando yo haga esta nueva operación, yo ya sé cuánto capital le tengo que poner a la compra para que la fluctuación de esa compañía represente un porcentaje de riesgo por si la operación sale mal. Si la operación sale mal, yo sé cuánto es el máximo que estoy dispuesto a perder. Por lo tanto, soy consciente de la inversión que estoy haciendo. Soy consciente de lo que estoy comprando. Soy consciente de qué compañía estoy invirtiendo, a qué velocidad fluctúa la acción, cuánto es la rentabilidad que viene haciendo, cuáles son sus fundamentales, si reporta beneficios o no, cuánto es el flujo de caja que tiene, una serie de historias, de parámetros que me llevan a tomar la decisión que para mi criterio, como inversor individual, es una compañía que quiero tener en mi cartera. ¿Entendéis? Pero esto no va de comprar una cripto y ponerle 5.000 euros y que en un año tengas 2 millones de euros. Eso no es invertir, eso es apostar. Y esa no es la mentalidad adecuada de un inversionista. Como os digo, el inversionista limita correctamente los riesgos, es plenamente consciente de todas y cada una de las operaciones que está haciendo y sobre todo es paciente para poder esperar no solamente la inversión, sino que la inversión se produzca en el tiempo. Bien. Hace un año y poco se dio un patrón muy interesante y la voy a nombrar la compañía porque ya digo que sobre todo no quiero que constituya un consejo de inversión. Y os estoy hablando de Microsoft. Microsoft es una blue chip que es una auténtica, o sea, eso es una bestia. Es una bestia porque si tú miras la bolsa, hay muy pocas blue chips, me atrevería a decir casi ninguna que sea como Microsoft. De hecho, Microsoft, si analizas varios fondos, como muchos de los fondos que tengo analizados, fondos mundiales buenísimos, Microsoft siempre actúa como una compañía de estabilización de estos fondos, porque el conjunto de inversiones en una cartera de inversión de bolsa significa que tú tienes varias acciones, cada una representa un peso de la cartera.
Microsoft normalmente suele aparecer en la mayoría de fondos. Y ojo, no lo digo para que te lances a comprar Microsoft. Yendo muy al principio de este vídeo, no te lances a comprar ninguna compañía si todavía no tienes los hábitos y la mentalidad, y sobre todo no tienes la preparación para hacerlo. ¿Qué preparación? La que puedes hacer en mi formación, por ejemplo, suscribiéndote a la membresía que encontrarás en el comentario fijado de este vídeo. Pero tampoco te quiero promocionar demasiado el tema. Tú ya lo irás viendo, ya me irás siguiendo y irás viendo de lo que estoy hablando. ¿Bien? ¿Por qué te decía esto? Estaba hablando de Microsoft. ¿Por qué hablaba de Microsoft? Que me he perdido. Estabilización de cartera. Sí. Ahora me he acordado. Voy a ver un poco de agua, que tengo sed. Te estaba hablando de Microsoft porque realmente es una acción que tengo en cartera porque me gusta mucho, entre otras. Y se dio un hecho hace año y medio más o menos, a fecha de este vídeo. No tengo ahora el dato aquí, pero diría que hace un año y medio más o menos. Más o menos, no tengo la cifra exacta, pero es que si tú revisas mi TikTok, tú lo podrás ver. En los primeros TikTok, yo ya lo anuncié la compra histórica de Bill Gates de Microsoft, que a través de su fondo Bill y Melinda Gates hizo una compra histórica de billones de dólares, cuando Microsoft hizo un retroceso importante. Entonces, yo lo que hice fue aplicar la estrategia Super Investor, que por cierto es una estrategia que yo te enseño dentro de la academia, en el módulo de bolsa. Es una de las 10 estrategias que te enseño, la estrategia Super Investor. Apliqué el método que ahí te enseño de forma consciente y observé que el fondo Bill y Melinda Gates, a través de uno de sus mejores administradores de cartera, pues hizo la mayor compra histórica. Una compañía de gran capitalización como Microsoft, que llevaba tanto tiempo subiendo, que hace una corrección súper importante para el grosor de esa compañía, y aparece el ex propietario, bueno, el que la creó, y hace una compra de miles de millones. Pues a ver, tampoco hay que ser Warren Buffett para más o menos interpretar de que si estaban comprando, pues es porque tienen información, por cierto, mejor información que nosotros, más preparados que nosotros para saber que iba a venir algo interesante. Y así fue. Aplicando la estrategia Super Investor, yo hice una inversión, entré un poco más tarde que ellos, no mucho más, y hice la inversión, y a día de hoy creo que estoy ya en más de un 76-78% de rentabilidad solo en esa compañía. O por ejemplo Meta, exactamente igual. Meta a día de hoy en cartera, también compré la bajada, le estoy sacando un 270 creo que son, o 207, no lo sé, 200 y algo, 207%, más o menos, creo que he visto esta mañana. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que realmente, con conocimiento, tú puedes encontrar oportunidades. No necesitas ser millonario para invertir en los mercados. No necesitas tampoco ser millonario para hacer inversión inmobiliaria. Esto mismo que te estoy diciendo, cuando hablamos de mentalidad, es exactamente lo mismo que sucede con los inmuebles. Si tú vas a hacer, por ejemplo, una estrategia que se me ocurre, que es la estrategia de flipping house, comprar, reformar, vender, necesitas tener los conocimientos para saber a qué precio comprar, qué oferta pasar. Necesitas tener el conocimiento para saber cuánto va a ser el coste de esa inversión y a qué precio lo vas a vender, estableciendo 3 escenarios distintos: escenario A, escenario B y escenario C. Escenario E siempre es el más positivo, la máxima rentabilidad. Escenario B es una estrategia de medio plazo
Y escenario C, una estrategia, un exit de salida, donde decido vender la inversión porque está dentro del margen de tiempo en el que he decidido que quiero que esa inversión dure. Como veis, nuevamente mentalidad, conocimiento, aplicación, temporalidad. En las inversiones, estos factores son muy importantes. Estas variables son muy importantes. El factor tiempo, el factor cantidad, bien, y el factor conocimiento, es súper importante. Son elementos que son claves. Y si no los tienes, no deberías lanzarte a invertir. Primero necesitas adquirir esa mentalidad. Por eso, dentro de la suscripción a la academia, lo que te enseño es, antes de pasar a las inversiones, es a entrenar tu mentalidad, tu módulo mindset, tu mentalidad como inversor y emprendedor. Antes de lanzarte a invertir, antes de lanzarte a todo esto, empieza por cambiar tus hábitos. Reduce tus gastos innecesarios. Aumenta tus ingresos. Crea una fuente generadora de ingresos con un negocio que te permita acumular más capital, para posteriormente ese capital redistribuirlo de forma inteligente y consciente en inversión en bolsa, inversión inmobiliaria y negocios que pueden ser tus nuevos negocios. Y digo tus nuevos negocios porque lo típico es cuando empiezas a invertir y empiezas a generar dinero o tienes un negocio que te da dinero, tendemos a querer ya diversificar en otros negocios. Me voy a ir a montar más negocios, me voy a dispersar. Perdón, un momentito. Que me ha venido un... ¿La habéis visto, no? Tendemos a dispersarnos, ¿no? A mí me pasó también. Yo, por ejemplo, cuando empecé a tocar 4 euritos, dije, bueno, pues ahora voy a montar una perfumería. Y me gasté 35, 38 mil, no sé si llegó a 40.000, así, de golpe, para montar una perfumería. ¿Sabes tú? Que tiene que ver la perfumería con los inmuebles. Pero, bueno, me atraía el mundo de las franquicias, me atraía el mundo del emprendimiento y dije, ¡guau! Tengo que diversificar para seguir creciendo. Error. ¿Por qué? Porque luego lo que pasó es que tenía mi foco puesto en el negocio inmobiliario, que era el que me estaba triunfando, me estaba dando buenos beneficios, y después tenía la mente dividida en pensar, a pesar de que tenía una persona de mucha confianza que me llevaba la perfumería, pues mi mente estaba dispersada, hasta el punto de que hubo un tiempo que me tuve que ir a la perfumería para ver qué coño pasaba. Porque también es una cuestión de velocidad. Es decir, por ejemplo, el negocio de la intermediación inmobiliaria, aunque es duro vender y requiere de conocimiento, te deja muchos márgenes. A diferencia, por ejemplo, de otros negocios, como era la perfumería, que comprabas producto y lo que hacías era vender, pero el margen de beneficio era muy pequeño. Para obtener, por ejemplo, 10.000 euros limpios, tenía que vender muchísimo en la perfumería. Eso en la inmobiliaria, con 1 o 2 ventas, si eres bueno, lo tienes hecho. Entonces ahí aprendí también la velocidad del dinero, la velocidad de los negocios y también a raíz de la velocidad de las acciones. Esto pasa mucho con las acciones. Las acciones tienen distintas velocidades. Hay acciones que crecen a un ritmo del 10-15% anual, hay acciones que crecen al ritmo del 80, 90, 100 y hay acciones que crecen al ritmo del 400-500%. Bien, necesitas saber qué tipo de inversor eres, qué tipo de aversión al riesgo eres, cómo redistribuyes tus inversiones, de qué forma, de manera que puedas dormir tranquilo. Yo, por ejemplo, durante el tiempo he ido cambiando las estrategias. Pero a mí una estrategia que me hace sentir muy cómodo, por mi personalidad, es la estrategia BIN, de la fórmula BIN, que es lo que os explico, donde reparto, a fecha de este vídeo, todo puede cambiar, el 50% en bolsa, el 30% en inmuebles y el 20% en negocios. ¿Por qué? Y aquí sí que os voy a dar un tip un poco más técnico. Sobre todo porque los que habéis llegado hasta aquí, quiero compartir con vosotros esta información de valor.
¿Por qué lo hago así? Por una cuestión de liquidez. Cuando tú inviertes en bolsa, tienes liquidez absoluta. Cuando inviertes en un inmueble, la liquidez no es tan absoluta. Cuando inviertes en bolsa, cuando inviertes en negocios, olvídate, no lo vas a ver directo. ¿Qué significa liquidez? Significa que si yo tengo 100.000 euros y pongo 50.000 en bolsa y pongo 30.000 en inmuebles y pongo 20.000 en un negocio, los 50.000 los tengo en una cuenta que están en un broker, que pueden estar en forma de posiciones de acciones, que en cualquier momento, cuando le doy al botón, lo vendo y mañana tengo ese dinero disponible, tengo liquidez absoluta. Esto es la grandeza de la bolsa. Por tanto, invierto de mayor a menor liquidez. Si yo tengo un 30.000 euros puesto en un inmueble, que tú dirás, ya, ¿pero qué compras con 30.000? Los hay, hay lugares de España que los hay. Pero también hay otras formas de invertir, que son en forma de coinversión. Yo puedo coger mis 30.000 euros con otra persona, otro inversor y otro inversor. 30.000 cada uno, lo juntamos 90.000, compramos una propiedad, la reformamos, la vendemos, y como los tres hemos hecho una inversión proporcional, una vez se vende, repartimos el 33,3% del beneficio neto que se genera, por ejemplo. ¿Bien? Pero es menos líquido. ¿Por qué? Tenemos que comprar el inmueble, se tiene que hacer la operación y posteriormente se tiene que vender. Y vender un inmueble no es de hoy para mañana. A veces se da esa circunstancia si es un sitio donde hay mucha demanda, pero no es lo habitual. Lo habitual es que sea un proceso mucho más lento. De hecho, las inversiones de flipping house, de CRV y demás, normalmente se hacen en periodos de en torno a 3 meses y 12 meses, y algunas se van a 18 meses, dependiendo de lo que tú quieras conseguir. Bien, yo creo que para mí una operación buena de flipping house es una operación de 6 meses, donde tú compras la operación, la reformas, la vendes dentro de 6 meses, como mucho. Para mí eso es una buena operación. Bien, pero eso no significa que hayan algunas que se vayan a 10-12 meses, porque se te estanca un poco el inmueble, porque no se acaba de vender, etcétera. Bien, esto forma parte del mindset del inversor, la mentalidad, es decir, con qué me siento más cómodo invirtiendo y de qué manera redistribuyo en función de mi conocimiento y de mi personalidad y de mi aversión al riesgo esa inversión. ¿Bien? ¿Veis la diferencia de lo que es, por ejemplo, tener 10.000 euros, comprar una acción a lo loco o meterla en alguna coinversión sin saber con quién ni en qué invierto, o meterlos en un negocio en el que no voy a tener ningún tipo de retorno inmediato? Como os digo, 100.000, 50, 30, 20. Esos 20 que yo estoy poniendo en un negocio se pierden. La liquidez se pierde. Porque tú con lo que vas a hacer con eso es invertir en ¿qué? En imagen de branding, en publicidad SEM, en estrategias para que tu negocio siga reportando más, pero esos 20 los voy a meter y no los voy a recuperar mañana si quiero. Los veré reportados, si me sale bien, en forma de beneficio en cash flow o rendimiento neto que el negocio me va a dar. Es decir, a medio y largo plazo, ese 20% lo veré retribuido, si lo he invertido bien, en hacer que mi negocio crezca. Pero evidentemente no puedo darle a un botón y recuperar esos 20.000. No puedo darle a un botón y recuperar los 30.000 de los inmuebles. Y menos si hago coinversión con otros inversores, y hay una política de inversión de 3 a 6 meses vista, donde la decisión es en conjunto. Pero sí puedo invertir 50.000 en bolsa, darle a un botón y mañana los tengo. Por eso mi prioridad en el orden de liquidez está primero en la bolsa. Aparte que ya os digo, a nivel de gestión, el tema de la bolsa tiene muchísima menos gestión y hay muchísimos menos elementos que entran en juego, sobre todo en términos de carga impositiva y en términos administrativos. Por ejemplo, tú compras una propiedad, por ejemplo, en España, compras la propiedad, tienes que ir al notario, pagas escritura, notaría, registro, gestoría, impuesto de transmisiones, que es un pastizal. Después, esa propiedad acarrea una serie de gastos, como son el IBI, la comunidad,
con elementos que pueden ser variables como de ramas ordinarias, extraordinarias, de elementos comunes que puedan surgir en la comunidad, como que te renueven una fachada, por ejemplo. ¿Entendéis? Que obviamente todo eso en tu checklist maestro, como te enseño dentro del módulo de inversión inmobiliaria, lo vas a tener, pero no te exime. Es decir, esto es otra cosa que quiero que sepáis, que a pesar de que tengas el conocimiento, la mentalidad adecuada para invertir y el capital y el conocimiento para hacerlo, no estás libre de riesgo. No existe ninguna inversión libre de riesgo. Todo lleva riesgo en la vida, absolutamente todo. Incluso los inmuebles que compras a través del banco, es decir, compras, haces hipoteca, alquilas y obtienes un cash flow. Eso también lleva riesgo. Lo digo porque por ahí hay gente que está dando un mensaje muy equivocado con esto. Y yo, que llevo 20 años al frente ya de la inmobiliaria, he visto pasar muchísima gente por mis manos donde han hecho inversiones y no tienen en cuenta factores que son súper importantes. Factores muy importantes como la depreciación del inmueble. Todo es muy bonito cuando compras, haces hipoteca, alquilas, ¡guau! Y quitando los gastos me quedan 300 euros al mes limpios. ¡Wow! 3.600 al año, sí, claro. Pero luego descuéntale impuestos, descuéntale depreciación del inmueble, descuéntale posibles desperfectos que puedas tener, descuéntale posibles impagos. Y ya no te digo, en el caso de España, a fecha de este vídeo, que está horrible, que no se te queda ni que ocupa en el piso. Es decir, son elementos que también están ahí, que tienes que tener en cuenta. Y no quiere decir que tengas que invertir con miedo. Forma parte nuevamente del mindset, forma parte de esa mentalidad en la inversión que debes conocer y que debes estar dispuesto a asumir. Eso es justamente lo que os quería hablar hoy. Que no estás exento de riesgo a pesar de que tengas mucho conocimiento. Cuando yo hago una inversión en bolsa, soy consciente de que la estoy sometiendo a riesgo, soy consciente de que ese dinero lo puedo perder, soy consciente de que el dinero que estoy invirtiendo en bolsa no es un dinero que necesito mañana, no es que mañana, ni pasado, ni el otro. Y es más, voy más allá. Si lo perdiera, no pasaría nada. ¿Entendéis? Esta es la mentalidad. La mentalidad empieza por entender que el capital que tú vas a invertir es un capital que tienes que estar dispuesto a perder. Y muchas veces en su totalidad. Por ejemplo, si quieres invertir en criptos, Bitcoin y todo esto, ser consciente de que lo que vas a poner ahí es máximo riesgo. Si tú tienes 10.000 euros, no inviertas 10.000 euros. Es más. Y como último tip, y ya acabando la reflexión de hoy, de este directo, que me está gustando y seguramente lo voy a hacer más, porque salen cosas interesantes para todos vosotros y para compartir. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, comentario y hablamos. Pero, ¿cómo limitas el riesgo de la cripto? Si no le puedes colocar un stop a la cripto, ¿cómo lo haces? No puedes. La manera de establecer riesgos muchas veces en las inversiones es riesgo desde la diversificación del capital. Es decir, si tú tienes 100.000 y le pones 50 a la bolsa, sabes que 50 están en bolsa y todo ese riesgo está fluctuando en bolsa. 30 están en inmuebles y 20 está en negocio. Pues a lo mejor de los 50.000 le pongo 5.000 en una fracción dentro de esos 50.000, le pongo 5.000 a comprar una cripto, pero separo ese riesgo y por tanto estoy limitando el riesgo desde el capital, porque no lo puedo limitar desde una orden de compra con stop loss y tal. Bueno, eso ya es un poco más técnico, pero básicamente deciros que muchas veces las inversiones no vienen limitadas porque puedas establecer una orden de venta, sino vienen limitadas desde el capital. Fraccionas y diversificas desde el capital. O, por ejemplo, la inversión en startups, nuevas empresas tecnológicas. Yo mismo he hecho alguna inversión, hice una de 2.500 euros, creo que fue, 3.000. Y la otra también la hice al final, no me acuerdo si hice una o dos. Creo que hice una solo. Es que hace años ya. Una fue de 2.800 seguro.
La otra no llegué a hacerla yo. No, hice una de 2.800 euros. ¿Y qué pasó? Pues una puta mierda. Así de claro. ¿Por qué? Porque pierdes el control. Es decir, tú estás poniendo el dinero en algo que va a crecer, que va a nacer ahora. Además eran fase semilla inicial, imagínate. Pero en ese momento tenía liquidez y nuevamente apliqué el mindset del inversor, tal y como os enseño dentro de la academia, y dije, vale, de mi conjunto global de inversión, del capital que está destinado a inversión, no del dinero que necesito para comer, no del dinero que necesito para irme mañana a comprar tal cosa importante. No. Repito, de la utilidad del conjunto del dinero de inversión. Pues bueno, si tengo todo esto, voy a coger este pedacito, voy a coger estos 2.800 y los voy a poner ahí. Soy consciente de la inversión que estoy haciendo. Sé que estoy entregando ese capital, que si sale bien, la proporción inversión-rentabilidad puede ser inmensa, por lo que ahí se contaba. Pero si no, sé que tengo limitado ese capital y lo doy por perdido. De hecho, en el momento que hago la inversión, a nivel mental, ya lo doy por perdido. Lo tengo contabilizado en mis balances internos, pero digamos que, o sea, lo tengo presente, pero lo descuento, porque es un capital que ya no tengo. ¿Entendéis? Y efectivamente lo que pasó, que creo que al final la mierda aplicación esa no se acabó ni lanzando, ¿vale? Nadie dio ninguna explicación. A día de hoy estoy esperando una explicación. Una empresa que empezó, que visiblemente parecía eso mejor que Google, que la peña iba en patinete dentro de la oficina, una oficina de grande, casi como un campo de fútbol, que digo, madre mía, esta gente está ganando mucha pasta ya, ¿no? Pero, a pesar de conocer ese riesgo, dije, voy a hacerlo. ¿Qué pasó? Que no se lanzó. Ya empiezas a ver cosas raras que cambian de oficina. Y ahí empiezas a ver que eso no va a proliferar, no va a funcionar, pero obviamente, como os digo, no eran 2.800 euros que yo necesitaba para comer, ¿entendéis? Forma parte de ese conjunto de inversiones, de distribución del riesgo. Nuevamente, soy consciente, sé lo que estoy poniendo, sé el riesgo, y dentro del conjunto de esa bola de inversión, pues está ahí. Oye, ¿y si haces un por 1.000 o un por 3.000, como a veces pasa con las startups? Puede ser. A mí el modelo de negocio que vi me gustaba, era un aplicativo que me parecía bien, el modelo de negocio parecía muy bien, pero luego se transformó en rondas de financiación constantes que no llevaban a nada. La gente estaba poniendo pasta y dije, yo no pongo ni un duro más. Básicamente porque ya no he visto ningún avance desde lo que se prometió al principio. Sacar el aplicativo, sacar el negocio, y cuando empieza a ver algo más físico, más frontal, entonces quizá vuelva a hacer una nueva inversión. Pero efectivamente corté y ya no hice nada más. Y ese dinero está ahí, vete a saber. Ese dinero lo usaron para dentro del mismo grupo crear una nueva inversión con otra empresa que financiaron con el dinero de esta. Imagínate, que además se podría haber denunciado, pero inicia el proceso, reclamación, denuncia por 2.800 euros, va a costar más el collar que el perro, como se dice, ¿no? Abogados, tal, follón, fuera. Repito, mentalidad, diversificación del riesgo, capital que sé que voy a perder, se perdió, acepto ya por otra cosa. Eso me lleva a pensar de que nuevamente no voy a invertir en una startup, no voy a invertir en una empresa que esté tanto en fase semilla. A lo mejor sí que puedo invertir en empresas que estén más en fase 2, fase 3, que ya han tenido resultados, que quieran hacer un proceso de ampliación de capital para volver a invertir,
ampliar con previsión de hacer una nueva ronda de financiación, que los nuevos inversores se van a ver retribuidos, o sea, los antiguos se van a ver retribuidos en parte de los nuevos por una ampliación de capital, etcétera, ¿no? Entonces eso te lleva a aprender y decir, vale, no más startups, capital semilla, para eso la monto yo. Para eso la monto yo. Bien. Esto es un poco lo que sucede también con el tema de las franquicias, sobre todo inmobiliarias, y esto hablo también dentro de la academia, en el módulo de negocios, cuando hablo de negocios, de la pantomima de las franquicias inmobiliarias. Se me está acabando la batería. Rojo Lovers, lo tenemos que dejar aquí. Volveremos en el siguiente capítulo. Se va a cortar, esto está a 20 segundos. Espero que se haya entendido el mindset del inversor. Suscríbete y pasa al siguiente vídeo, donde te traigo más información de valor. Se me corta, lo siento, os quiero. Hasta el próximo capítulo.